Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Belavi. Gracias, señora Presidente. Es brevemente para referirme a un par de proyectos que se aprueban hoy en el orden del día, entonces los agrupamos y hacemos una única exposición. Y de paso alguno que otro que está en comisión dando vuelta. El punto es la niñez y los niños de la provincia de Santa Fe. Hoy entre los proyectos que se aprueban hay dos proyectos de comunicación que se pide justamente información sobre instituciones de resguardo para los niños, niñas y adolescentes de la provincia, el órgano de contralor de estas instituciones, porque muchos conocen las situaciones que se dan, dónde están distribuidos estos hogares, estas residencias, qué asistencia psicológica reciben estos niños para garantizar el derecho a salud mental que tienen y el presupuesto asignado. ¿A dónde apuntan estos proyectos de comunicación? A brindarnos mayores herramientas a los legisladores para pensar en elaborar leyes que realmente vengan a cambiarle el futuro a estos niños, porque el trato que le demos a los niños va a ser lo que luego ellos le van a dar a la sociedad, ¿no? Y esto sumo a otros proyectos, como decía, que nunca se han trabajado o alguno tuvo media sanción y luego murió en senadores y tienen que ver con la gratuidad del proceso de adopción. Son de otros diputados, pero que por supuesto los acompaño y los celebro y me gustaría que se trabajen. La licencia por maternidad y paternidad, no solo en los casos cuando nace un hijo biológico, sino en los casos de adopción también, porque necesitan un acompañamiento particular en el proceso. El Día Provincial de la Adopción, algo tan sencillo que tuvo media sanción y que murió en senadores, que por supuesto no tiene ni erogación presupuestaria, pero tiene que ver todo con esta temática de proteger y de cuidar a nuestros niños. A su vez, yo sumo otro proyecto que hoy, bueno, quise que se trabajase sobre tablas y no hubo consenso para ello y espero que en la comisión sí se pueda trabajar y tiene que ver con el tema del acoso escolar y la violencia en el ámbito escolar. Saben que la semana pasada fue el día del acoso escolar y que lamentablemente las cifras en la provincia de Santa Fe vienen en aumento. Y lo cierto es que yo creo que es más fácil crear niños fuertes que reparar las heridas cuando tienen de adultos. A esto lo sumo a un proyecto de ley que ingresé en el contexto de esta fecha y que tiene que ver justamente con prevenir el hostigamiento, el acoso escolar. Y en aquellos casos donde la situación no se previno a tiempo y sucedió, viene el segundo punto que para mí sinceramente es el menos importante, pero tiene que ver con las multas o las sanciones que puedan tener los padres. Digo el menos importante porque, como digo siempre, puede venir cualquier padre a poner el dinero que sea para saldar una multa por el acoso que puede haber producido su hijo, pero si ya hubo hostigamiento, si ya hubo bullying, si ya hubo acoso, hay al menos 2 niños que ya sufrieron y no va a haber dinero que repare ese daño. El proyecto que ingresé los otros días habla de 2 víctimas, o por lo menos 2, digo yo, cuando hablamos de una violencia donde es 1 contra 1, porque aquel niño que sufre la violencia seguramente tiene alguna situación social o de contexto y de vínculos que no le permite defenderse del todo. Y es ahí donde el Estado debe acompañar y debe proteger ante la ausencia de los padres, porque que esto quede claro, los primeros responsables siempre van a ser los padres. Pero donde vemos realidades tan diversas o padres ausentes o pantallas que muchas veces vienen a cumplir las funciones de los padres, influencers que le vienen a decir a nuestros hijos en el contexto actual cómo comportarse, el Estado debe acompañar de algún modo o pedir a esos padres que se hagan presentes en sus niños. Y la segunda víctima es aquel niño que ejerce la violencia, porque actos errados por parte de los niños, que sean actos de violencia, puede haber en distintas oportunidades. Es propio también de los estados madurativos, de no aprender a gestionar sus emociones y el modo de expresarse, pero quedan en actos aislados. Ahora, cuando ya hablamos de bullying, un hostigamiento, un acto reiterado, con ensañamiento hacia la misma persona, ya estamos hablando de un niño que posiblemente en su casa sufra una situación similar que hace que ese sea su modo de comunicarse, porque no aprendió otro modo. Entonces, de ahí la importancia de trabajar estos 2 proyectos que viene a acompañar y también a preguntar al Ministerio de Educación cómo está manejando esta situación. Es cierto que tenemos desde el año 2017 una ley de bullying que aún está sin reglamentar y por más que las leyes para ser
efectivas, no es necesario que sean reglamentadas. Nos encontramos con instituciones escolares que no saben a veces cómo llevarlas adelante por esta falta de reglamentación, justamente. Y al menos que le enseñemos a los niños la paz, ellos si no van a aprender a comportarse con violencia. Y tenemos que salvar a nuestros niños, tenemos que acompañarlos, tenemos que protegerlos. Sobre todo, no cargarlos de responsabilidades que no les corresponden y no son propias de la edad, como dicen los pediatras, que los niños no son adultos en miniaturas, porque es un grave error creer que esto es así y tirarle responsabilidades que no les son coherentes a su edad y que no las pueden comprender. Y muchas veces la resolución por parte de estos modos de conflicto, de violencia, de hostigamiento, vienen de esa falta de acompañamiento y de crianza responsable por parte de los padres. Hago con todo esto un llamamiento a los legisladores en general, a todos, para que sigamos trabajando en este sentido. Junto con estos proyectos también se aprueba el pedido de informe a la fiscal Bradicic respecto a la tasa de suicidios de la provincia, porque no los tenemos de modo oficial, pero de modo extraoficial puedo decirles, estuvimos justo los otros días en una capacitación de suicidiología, y quien vino de Tucumán nos dijo que a nivel nacional, lo que es centro de la nación, incluida Santa Fe como provincia, las mayores tasas de suicidio son en niños y adolescentes, por lo cual debemos ocuparnos de eso y, conociendo las cifras reales que tiene la provincia, las cifras oficiales, seguir trabajando, porque seguro que el bullying no es el único factor por el que se dan estos suicidios, pero es uno de los tantos factores y el que podría ser abordado, creo yo, de una manera, no sé si decir fácil, porque seguro que la solución no va a ser fácil, pero que tenemos herramientas para hacernos cargo. Hay una frase de Chesterton que a mí me encanta, que dice: lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es una maravilla. No le quitemos a nuestros niños la posibilidad de sonreír, de ser felices, de creer en un proyecto de provincia, en un proyecto de nación y sobre todo de creer o de garantizarles un derecho tan esencial como están en los derechos del niño, que es el derecho a la educación, a la familia, a un hogar, al amor, a los vínculos, y a que generemos de este modo, como digo yo, sin mirar el árbol, miremos el bosque y generemos de este modo una mejor sociedad santafesina. Gracias. Gracias, diputada.